Amados, la semana pasada estuvimos viendo el tema de qué es la muerte, ¿verdad? Aprovechamos las fechas que todo el mundo estaba con Día de Muertos y hablando acerca de la muerte y quisimos tomar un acercamiento bíblico a este tema. Y hoy es una continuación, aunque ya no vemos nada, ¿verdad? Yo creo que al siguiente día o ese día a las 12 de la noche ya todo es Navidad, ¿verdad? Pero nosotros ya me ganaron, pero ahora me queda una semana más para hablar de este tema porque es importante. Es muy importante que nuestro corazón tenga esa confianza en el Señor. Y la semana pasada abordamos el tema directamente sobre qué es la muerte, qué dice la Biblia que es la muerte. Bueno, la Biblia dice que es el último enemigo en 1 Corintios 15, o sea que es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Y antes de enfrentar a este enemigo debemos entenderlo. Y vimos que nuestra cultura nos distrae con un sinfín de entretenimientos y nos mantiene alejados de la realidad de la muerte, de pensar en la muerte o en morir. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña y vimos, estoy haciendo un resumen, hermano, para los que no vinieron la semana pasada, si lo quieren escuchar completo, está en el canal de YouTube. Vimos que la muerte no es natural, no es algo que el hombre le deba a la naturaleza. Vimos que es el juicio de Dios por el pecado y que su alcance es universal, o sea que a todos nos va a alcanzar. Vimos que había 3 dimensiones de la muerte, que es la muerte biológica, la que nosotros más conocemos normalmente, que es la separación del alma y el cuerpo. Vimos la muerte espiritual, que es un estado de rebelión y de pecado actual de una persona que no camina con Cristo, dice que está muerto en delitos y pecados. Y también vimos la muerte eterna, que es un castigo eterno del que habla la Biblia. También vimos qué nos espera o qué me puede esperar después de la muerte. Vimos que si yo entregué mi vida a Cristo, si yo he caminado con el Señor, mi alma es perfeccionada en santidad, es recibida en la presencia del Señor y vivimos con gozo y con la paz de Dios. Mi cuerpo físico ciertamente descansará en un sepulcro, como en una cama, durmiendo, esperando la resurrección gloriosa. Pero para aquellos que están fuera de Cristo, los que no han caminado con Él, los que han rechazado la salvación de Dios, su alma es lanzada a un lugar de tormento y oscuridad. Y el sepulcro, más que una cama, se convierte en una sala de detención, esperando el juicio eterno. Vimos que la única esperanza que tenemos es Cristo, que el miedo a la muerte esclaviza, pero que Cristo ha conquistado la muerte y al experimentar la muerte y resucitar, ese miedo ha sido destrozado. Y que podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mi justificación por fe, la fe que yo deposito en el Señor, me da derecho a la vida eterna. Y esta ventana de salvación no está abierta para siempre, por eso necesitamos volvernos a Cristo y anunciar el Evangelio con esperanza. Es un súper resumen de la semana pasada, hermano. Así que cuando tengo una claridad de lo que es y de lo que Cristo ha hecho por mí, puedo enfrentarme no con temor, sino a través de la obra completa del Señor Jesucristo. Y veíamos la semana pasada, hermanos, o les contaba acerca de esta experiencia, pues algo cómica que yo tenía cuando era niño, allá en un municipio muy pequeñito en Puebla, donde las únicas diversiones era el parque que estaba al lado del panteón. Entonces cuando nos aburríamos del parque nos metíamos al panteón y que mis primos ahí me sacaban unos sustos, ¿verdad? Pero lo interesante es, y que yo lo pensé mucho tiempo después porque para mí era normal porque lo vi desde niño, es por qué había un cementerio a los alrededores de una iglesia.
Y me puse a investigar por qué se hacía eso. Bueno, no le voy a dar el resultado de mi investigación, pero lo que sí le voy a decir es que hubo una persona que comentó algo que me pareció muy interesante. Decía que cuando veías esa escena, no solamente la Iglesia Católica Romana lo hacía, sino que las primeras iglesias luteranas después de la Reforma también lo hacían. Decía que hasta cierto sentido daba la responsabilidad a la iglesia de enseñar a los congregantes a enfrentarse con esa realidad. Y yo creo eso, hermano. Yo creo que como pastor y como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar cómo debemos enfrentar la muerte. Ahora, hay diferentes ángulos de enfrentarla. Uno es cuando enfrentamos la de un ser amado. Y otra es cómo enfrentar nuestra propia muerte. Y hoy vamos a verlas por separado. ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Amados, la muerte llega de maneras distintas. Instantánea, a través de un infarto, de un accidente, ¿verdad? Lo vemos muy común en las noticias. O puede ser de manera anunciada, a través de una enfermedad. Pero aun cuando esto es anunciado, y lo pongo entre comillas, la muerte siempre llega en el minuto que menos lo esperamos. Hace unos meses estuve en un funeral acompañando a unos amigos y era el funeral de la abuela de uno de mis amigos, y me decía que él la visitó en la noche, habló con ella la habían enviado a casa con cuidados paliativos. Eso significa que ya no sé si me corrige la doctora, pero eso significa que ya no hay nada que hacer, que están solamente mitigando el dolor. Y dice que habló con ella, estuvo platicando y le dijo, ¿sabes qué, abuelita? Pues nos vemos mañana. No, sí, está bien, mijo, que te vaya bien. Se subió a su carro y cuando iba del trayecto de ahí a su casa le marcaron, le dijeron, regrésate que tu abuelita falleció, ¿verdad? Aunque ya era algo esperado, no se esperaba que fuera en ese mismo momento, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, cuando nos encontramos con esto, la muerte de un ser amado, comienza en nosotros una reacción que es a la vez un proceso natural conocido como el duelo. ¿Y cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a pasar? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La carta a los tesalonicenses, hermanos, es una carta muy corta, son 5 capítulos. Y el apóstol Pablo considera importante en esta carta pequeña abordar un tema en especial, que es la muerte de los hermanos que estaban ahí rodeándoles. El dolor y el duelo son inevitables. Y este versículo no nos dice que no nos entristezcamos en lo absoluto, sino lo que está diciendo es que la tristeza no debe ser similar a aquella tristeza de los que no tienen esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza cristiana? Pues ahí el apóstol Pablo lo dijo, ahí en ese mismo pedazo lo acabamos de leer. Los tesalonicenses, hermanos, eran una cultura griega.
helenizada. Y los griegos creían, o al menos en ese tiempo, que cuando la persona moría dejaba de existir. Lo vimos la semana pasada, como si el alma estuviera aniquilada. Entonces se les enseñó a los tesalonicenses acerca de la segunda venida del Señor. Entonces dijeron, bueno, pues si alguien se muere y deja de existir, pues ya se perdió la segunda venida del Señor. Y había cierta frustración o dudas, pero el apóstol Pablo dice, hey hermanos, no quiero que ignores acerca de los que duermen. Le está diciendo, no es que dejaron de existir, es como si estuvieran dormidos, es un eufemismo, están dormidos porque ciertamente están vivos, su alma en Cristo, y luego después dice, y se van a levantar. Su cuerpo descansa, les decía el apóstol Pablo, pero su alma está viva en él. Y va a llegar un tiempo en que estaremos unidos otra vez. El Señor va a regresar en su segunda venida con poder, con voz de mando, con esa trompeta de Dios. Y entonces dice, los que están durmiendo en Cristo, dice, van a resucitar, y los que estemos vivos vamos a ser transformados y siempre vamos a estar unidos con el Señor. ¡Qué hermosa esperanza! ¡Qué hermosa esperanza estar unidos por siempre con aquel que nos ha amado, con aquel que dio su vida por nosotros! Y el cristiano, hermanos, no está llamado a ser un estoico que no llora, ¿verdad? No, yo soy cristiano y yo no sufro porque para mí el vivir es Cristo. No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. La muerte es un intruso, es la paga del pecado, es una separación triste, pero debemos de enfrentar este duelo, este proceso con esperanza y con la certeza de que si nuestro amado murió en el Señor, lo volveremos a ver y estaremos juntos con el Señor por siempre. El pastor Samuel Rutherford le escribió a Lady Kemur, una mujer que había perdido a su hija, y le dijo, ¿has perdido a tu hija? No, ella no está perdida para ti porque está con Cristo. No se ha ido, solo se ha adelantado, como una estrella que al dejar de verse no muere ni se apaga, sino que brilla en otra parte del cielo. Qué hermosas palabras. ¿Y cuál era el propósito de Pablo para escribir esto? El propósito de Pablo no fue dar una clase de escatología, ¿verdad? La escatología bíblica de los últimos tiempos. Versículo 18, ¿qué dice? Versículo 18 nos dice Pablo por qué escribió esto de la segunda venida del Señor. Dice, por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras, que tenemos esperanza. Aliéntense los unos a los otros, no se entristezcan, como los que no tienen esperanza, porque ciertamente grande es la esperanza de los que estamos unidos a Cristo. Pastor, pero ¿qué pasa si yo no estoy seguro de que la persona que murió fue salva? Es una pregunta que no es fácil, pero la tenemos que abordar. Primeramente, hermanos, debemos recordar la enseñanza bíblica de que la muerte inmediatamente introduce a las personas a la presencia de Dios, y Él dicta sentencia que bien lleva a las personas a estar con Él o a ir a una eternidad sin Él. El asunto está definido. Por lo tanto, no debemos orar por la salvación de una persona fallecida. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Pero en estos casos, hermanos, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios que Él conoce los que son suyos. Incluso si tú no lo sabes, Él sí sabe. Y podemos confiar en Dios en que Él hará lo que es justo y correcto, aunque tú no sepas lo que Él vaya a hacer. Puedes depositar tu confianza en un Dios que es misericordioso y que ama salvar, incluso si no sabes qué va a pasar.
Tú puedes confiar y vivir confiado en que Dios hará lo que es correcto y que tú no eres omnisciente para saber lo que una persona pasó en sus últimos momentos con toda la palabra que algún día fue sembrada en su corazón. ¿Cuál debe ser nuestra oración en esta situación? Debemos orar para que en medio de esta providencia difícil podamos encontrar la gracia de Dios para someternos a su santa voluntad. Debemos orar para descansar con contentamiento en los propósitos de Dios, incluso si no los entendemos completamente en esa situación en particular. Podemos confiar en Dios, podemos descansar en su carácter, podemos descansar en que Él siempre va a hacer lo que es justo, correcto, y podemos someter nuestra vida a su soberanía y a su voluntad. Es por esto, hermanos, que predicar el Evangelio de salvación es una urgencia. El Congreso de Misiones tiene esa intención. No hacemos misiones solo para hacer algo, es para anunciar el Evangelio, porque es una urgencia, porque solamente hay una oportunidad para decidir nuestra vida para Cristo. Y si tú hoy, en esta mañana, no estás seguro de tu salvación o segura de tu salvación, o sabes que no estás caminando con el Señor, yo te quiero decir, como el apóstol Pablo decía, te ruego en el nombre de Dios, reconcíliate con Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por eso que la palabra de Dios dice, en tanto que se dice hoy, no mañana, no cuando, ya cuando esté viejito en mi lecho de muerte me voy a arrepentir. No, porque no sabemos, es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debes ponerte a cuentas con Dios. Hoy es el día en que debes decidir el destino de tu eternidad si no estás seguro. No es mañana. Es hoy. Reconcíliate con Dios. Y bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más cosas prácticas puedo hacer para vivir esta etapa, este duelo cristiano, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues ciertamente la Biblia no nos habla de mandamientos directos, pero sí encontramos principios. Y hay maneras pecaminosas de vivir un duelo. La primera manera antibíblica es una necesidad malsana, constante de la persona que se ha ido. ¿Qué quiero decir con esto? Este tema es muy delicado, hermano, y lo quiero decir con todo el respeto y con todo el amor. Simpatizo con todos los que han perdido a alguien, de verdad que lo simpatizo y lo he vivido en experiencia propia y lo quiero decir con todo el amor. Pero lo vimos hace ratito en el estudio del discipulado, que nos necesitamos. La palabra de Dios enseña que somos un cuerpo y que la mano no le puede decir al ojo no te necesito, porque es un cuerpo. Pero cuando Dios decide que es el tiempo para una persona de partir, lo que el Señor está diciendo o nos dice a los que estuvimos alrededor es: a partir de hoy no necesitas a la persona de la manera en que la necesitabas antes. Ya cumplió su función, se acabó su tiempo,
ahora yo voy a suplir esa necesidad. Los que han perdido un padre encuentran la paternidad en Cristo, por ejemplo, en el Señor. Pero de pronto hay una necesidad y un deseo, y estoy hablando, hermano, cuando eso ya es muy prolongado, cuando híjole, no me quiero meter tan adentro en estas cosas, pero cuando el duelo es muy reciente, entramos en un estado de shock y entramos en un estado muy profundo de dolor y hasta cierto punto algunas reacciones son naturales. Pero cuando pasan años, 10, 15, no sé cuántos años, y sigue habiendo esa necesidad, pudiéramos estarle diciendo a Dios, yo no confío en tus promesas, no confío en tus decisiones, yo lo que quiero es tenerlo a mi manera, como yo hubiera querido. Y debemos de someter nuestro corazón a la voluntad de Dios. Entonces, si eso puede progresar tanto que algunas dicen, es que yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin esa persona, y en su desesperación hay gente que intenta comunicarse con alguien ya fallecido. Pero en Deuteronomio 18 dice, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación para el Señor. Hermanos, es un pecado intentar establecer comunicación con alguien que ya ha fallecido. Debemos someter nuestra voluntad a Dios, y cualquier cosa que queramos, podemos venir a Dios y confiársela a Él. Estamos hablando situaciones en donde uno espera respuesta y es muy peligroso, porque cuando te metes en esos temas, hermanos, y usted va a encontrar muchos charlatanes que te dicen que yo te puedo, y hasta hay programas, de hecho hasta hubo un programa muy famoso, tal vez fue de los años 2000, principios de los 2000, que era una muchacha que supuestamente veía personas que estaban fallecidas y dile a mi sobrino que yo digo, y ahí andaba de mediadora, ¿verdad? Y es algo muy atractivo porque como la muerte no es natural, como no estaba en el diseño original de Dios, pues nosotros deseamos por diseño de Dios vivir eternamente, ¿verdad? Pero hay un peligro y debemos someter nuestro corazón a lo que dice la palabra. Otra manera que no es sana es estar estancado en la culpa. Te sientes culpable y piensas que debiste haber hecho más cosas y piensas que tal vez hacer penitencia y cosas por el estilo es la manera de lidiar con esa culpa, pero la solución para este problema es la obra de Cristo. Podemos descansar en que el Señor nos perdona, en que el Señor nos consuela y en que el Señor es el que nos restaura. Solamente hablaremos de esas dos. Pero también hay maneras sanas o bíblicas que honran a Dios. Cuando la pérdida es muy reciente o no necesariamente reciente, ¿puedes llorar delante de Dios? Claro que sí. Puedes derramar tu corazón delante de Dios. Puedes venir a Él. El rey David lo hacía continuamente. Puedes contemplar tu propia finitud, tu propia mortalidad a través de eso, meditar delante de Dios y saber que también tus días van a terminar
Por eso decía el salmista, enséñanos sabiduría, que aprendamos a contar nuestros días. Tráenos al corazón sabiduría para que yo pueda contar los días, para que pueda vivir conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad. Puedes ser agradecido. Todos estamos agradecidos por esas personas que amamos y se fueron. Fueron un regalo de Dios durante ese tiempo, ¿verdad? Que los amamos, que los disfrutamos, que proveyeron para nosotros, que nos dieron amor, que nos dieron alegría, y es válido decirle, Señor, gracias. Gracias por esta persona, gracias por el tiempo que tú me permitiste tener a mi padre, a mi madre, a mi hijo, gracias. Gracias. Y aquí, hermanos, antes de pasar a lo siguiente, esta es una advertencia. Cada duelo es diferente y no se le puede poner un tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, no, si te duele más de un año, en Estados Unidos ahorita hay una campaña que yo creo, asumo, no sé, no me consta, que está empujada para hacer negocio, que si las personas duran creo que más de 10, entre 10 y 12 meses más del duelo, los empiezan a medicar. No tiene sentido. Pero cada duelo es diferente, no se le puede poner un tiempo, pero debemos de estar conscientes cuando algo ya se nos ha salido de nuestro control. Es sano poder buscar ayuda, ¿no? Me estoy explicando, hermano. Muy bien. Tenemos una esperanza en el Señor. Y el dolor es real, pero el consuelo de Dios también es real. Podemos ser consolados en Dios, podemos ser afirmados en Dios. Ay, no me voy a adelantar. Hermano, no dejes, cuando llegue esa situación, cuando un día enfrentes esa situación, o si la estás viviendo, no dejes que el dolor y la pérdida te controle o te defina. No dejes que eso defina tu vida, porque ciertamente Dios lo trajo con un propósito, ¿verdad? Y me contaban de una persona, una vecina que tuvo suceso muy horrible, no sé cómo explicarlo con palabras, de que perdió a uno de sus hijos. Y desde ese momento esta persona construyó un altar ahí en su cochera, puso la foto de su hijo, vistió de negro, pasó un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 20 años, y la situación seguía igual. Y hablaban con uno de sus hijos que aún vivía, y el hijo dijo, cuando mi hermano murió, mi mamá se murió con él. El dolor terrible de experimentar esa pérdida, que es terrible, no lo voy a minimizar, la definió toda su vida. Pero, hermanos, nosotros podemos atravesarlo con esperanza. Y podemos dejar que ese dolor, en lugar de que me defina, sea usado para el propósito, si es que lo hay, para el cual Dios lo trajo. Busca al Señor, sométete a la voluntad de Dios y a su soberanía, confía en sus propósitos. Siempre podemos confiar en Dios, siempre puedes confiar en Dios. Y como lo dijo la escritora Nancy Guthrie en su artículo 6 palabras, y lo voy a leer textualmente, me encantó. Puedo confiar en Dios
en el momento y la manera en que murió mi ser querido. Puedo confiar en Dios con las incógnitas y mis preguntas sin respuestas hasta que la fe se convierta en una visión de Dios cuando vea a Dios. Puedo confiar en Dios para sanar el dolor, para llenar el vacío, para iluminar esta oscuridad. Puedo confiar en Dios para suplirme la gracia suficiente y el poder divino para enfrentar lo que sea que venga. Puedo confiar en Dios para hacer que esto obre para mi bien y para el bien de los demás, para conformarnos más estrechamente a la imagen de Cristo. Puedo confiar en Dios que en el día de la resurrección, que realmente llegará y que valdrá la pena toda la espera. Tienes que saber y creer que los que están en Cristo nada puede separarlos del amor del Señor. Nada. Y debemos vivir, y ahí paso al segundo tema que vamos a abordarlo de manera muy rápida. ¿Cómo enfrentar mi propia muerte? Ay, pastor, no me meta miedo. Pues sí, qué bueno que le da miedo, para que nos preparemos. Y como le decía la semana pasada, no es agradable, hermano, no crea que yo disfruté preparando este mensaje. Déjame ver cómo los pongo así a pensar en la muerte, no. Pero es algo que se tiene que hablar y debemos de estar preparados. Debemos vivir preparados para estar con Él. Uno, cuidando nuestra alma, buscando al Señor en oración, viviendo en comunión con Dios, congregándonos, sirviendo al Señor. Esa es una manera de prepararnos. Conociéndolo a Dios a través de su palabra. Nuestros días, hermanos, están, dice la palabra de Dios, que fueron escritos antes de que naciéramos. Nadie puede prolongar un segundo su vida y nadie la puede acortar. El Señor la ha definido, dice en su palabra, en los Salmos. Así es que a nosotros nos corresponde vivirla, buscar al Señor, servir a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, bendecir a los que están a nuestro alrededor, servir al Señor, vivir para Él. Así nuestro corazón, nuestra alma va a estar preparada. Y por supuesto, hermanos, tenemos que tener nuestra vida en orden, sobre todo los que tenemos personas que dependen de nosotros. No queremos dejar problemas, ¿verdad? Necesitamos arreglar también nuestros asuntos civiles y todo lo demás. La semana pasada dejamos claro que el Señor Jesús es el vencedor. Leímos en Apocalipsis que decía que al final, dice, la muerte y el Hades también fueron echados al lago de fuego. La muerte ha sido derrotada y después le dijo el ángel al apóstol Juan que estaba escribiendo el Apocalipsis, hecho está. Es un hecho. El último enemigo, la muerte, ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy también vamos a ver que esa obra del Señor, esa victoria sobre la muerte, a nosotros nos hizo más que vencedores. Nos hizo más que vencedores. Romanos 8:28, y para esto, hermano, quiero pedirte que te pongas de pie. Romanos 8:28, vamos a leerlo. Romanos 8:28 en adelante. Este pasaje, hermano, puedes basar tu vida en este mensaje y vivirlo desde hoy hasta el día que nos vayamos con el Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a quienes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hecho, hermanos, seremos glorificados con Cristo. Amén. Amén. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 28, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos vivir con esperanza. Podemos vivir confiados en que nada ni nadie nos va a separar del amor del Señor. Amén. Y quiero que cantemos este himno, hermanos, que refleja esta verdad, que refleja y dice, ¿quién nos separará del amor del Señor? Y es mi oración que mientras estamos cantando, mientras estamos adorando al Señor, el Señor venga a traer sanidad a sus corazones. Si hay aquí alguien que está luchando con el duelo, está luchando con estos temas que hemos visto, es mi oración que Dios traiga consuelo. Es mi oración que Dios traiga sobre tu vida la paz, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedas vivir confiado en su amor, en su soberanía, y en que nada ni nadie puede separarte de su amor.